Entonces, vamos a ver, la clase de hoy es sobre hidrogeología. Y la hidrogeología habla justamente, tiene relación con lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Con el ciclo del agua y con la infiltración. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a vislumbrar las características de lo que es la hidrogeología. Voy a abrir acá tenemos las clases. Hasta ahora, esta sería la última clase que tengo puesta en el campus y en el Dropbox. Ya en esta semana, termino de subir todo lo de geomorfo. Así que, bueno, ya somos 19, bueno, pero largamos. Muy bien, compartimos. Esto es lo que veíamos los otros días, en cuanto a la hidrósfera. Teníamos esta gran cantidad, este 97% de agua en los océanos, y lo interesante de esta diapositiva es justamente la relación que hay entre el agua de los océanos y lo que representa el agua que está en el continente, que es una parte importantísima, fíjense, casi como un 70-75% del agua presente en los continentes es glaciares, o son los glaciares, un 25%, un 28% en relación al agua de los continentes, porque acá el valor que está en esta diapositiva se refiere al porcentaje de toda el agua que está sobre la superficie de la Tierra. Y un 25%, un poquito más de un 25%, representa el agua subterránea. Y el agua a la que nosotros tenemos acceso, es una minusculísima parte del agua dulce y todo eso, en relación a la hidrósfera, obviamente. Cuando nosotros nos acercamos cuando estamos ahí al lado del río Paraná y vemos ese gigantesquísimo río y esa cantidad de agua que pasa con los camalotes, bueno, ahí nos damos cuenta de la importancia de lo que es una corriente de agua como el Paraná, ¿no? La verdad que han estado por el Paraná, se han bañado en el Paraná, es agua toda arenosa, limosa, sí. el agua marrón del Paraná, ¿no? ¿Sí? Sabrina, ¿te has? Sí, sí. Mi abuelo y mi papá son de allá, así que sí. ¿De dónde son? Mi abuelo de Feliciano y mi papá de Concordia. Ah, bueno, entonces ahí. Más lindo el Uruguay para bañarse, el río Uruguay. Claro, el mar. En Concordia está bueno. Claro, porque el agua del Uruguay es mucho más clarita, ¿no? No tiene los sedimentos que tiene el río Paraná. Eso me imagino, no estoy tan seguro porque no conozco mucho la geología, pero lo del agua, el agua marrón del Paraná es por los sedimentos basálticos, ¿no? Pues no, la del Paraná es por el Bermejo y el Pilcomayo, ese que tiran todo, traen mucho barro de Andinas. Vos decís que ya en la zona de Misiones, el Paraná es claro, en la zona de las cataratas. No, de donde se junta con el Paraguay, para arriba es clarito también, pero de ahí para abajo, donde recibe el aporte del Pilcomayo, del Bermejo, vía el río el Paraguay, ahí es donde se llena de sedimento. Claro, ahí hay unas imágenes, ¿no? De esa unión de los dos tipos de agua, el agua más clarita que viene de Misiones y el agua que viene. Claro, está bien. Muy bien. Bueno, entonces, esta sería, digamos, como un pequeño resumen,
digamos, una mirada rápida de los porcentajes de agua presentes en la hidrosfera. Ahora, vamos para acá. Y de esa hidrosfera recordamos un poquito, vamos a recordar el tema del ciclo del agua, que ya algunos me han mandado, algunos no, me han mandado tres, creo, o dos chicas, así que ahí vamos viendo. Después voy a dar un poquito mejor las consignas, porque me preguntaban si era necesario poner los valores, digamos, de precipitaciones, de evaporación. Esos son valores del Tarbuk, esa información, digamos, por supuesto la pueden poner, está accesible. Lo que sí, si encuentran otra información que sea diferente o que tenga otra fuente, no sé, por ejemplo, el propio Strahler, que también tiene valores de eso, u otras fuentes en Internet, es importante siempre citar de dónde sacan esa información. Sobre todo si son números, ¿no? Porque si ustedes ponen ciclo del agua y ponen en imágenes, van a encontrar 18 millones de imágenes distintas, de donde ustedes pueden sacar algunas ideas. Pero en los valores no debería haber mucha diferencia, uno supone eso, ¿no es cierto? En cuanto a la parte de evaporación global o precipitaciones globales, bueno, eso es interesante tenerlo en cuenta. Así que bueno. Pero en cuanto a lo que es el ciclo del agua, que acá tenemos algunos ejemplitos también, este es otro, ¿ven? Hay muchos, pero ni sé de dónde lo saqué. Yo que digo que hay que buscar la fuente, no sé ni de dónde lo saqué. Pero bueno, funciona. Fíjense, acá estaría el océano, voy a marcar con... Este sector sería la zona donde eleva el agua por vapor, desde los océanos. Recuerden también que desde el continente, desde los lagos, pero también por la transpiración y la evaporación que se produce en tierra, a esa la llamamos la EVT, la evapotranspiración. Y también tenemos la evaporación de los lagos, la transpiración de las plantas, de las hojas o de los animales, de las personas, por supuesto. El vapor que generan los autos, por ejemplo. Y una vez que se condensa, se forman las nubes y se genera la precipitación. Esa precipitación llega a la Tierra, por supuesto cuando cae nuevamente al agua, un gran porcentaje cae al agua, digamos en el balance, proporcionalmente cae menos agua en los océanos de lo que se evapora. Sin embargo, al océano va a llegar toda el agua de escorrentía desde los continentes hacia el océano, cargada de sedimentos, con esa particularidad. Pero hay una parte de esa agua que lo primero que ocurre es que se infiltra en el suelo. Pensemos en un sector, en el patio de nuestras casas o en un sector donde comienza a llover. Si llueve un poco nomás, vamos a ver que los días que llueve poquito, 10 milímetros, 20 milímetros, bueno, alcanza a mojar un poco la tierra, moja el pasto, pero no se produce ningún encharcamiento. El encharcamiento se produce ¿cuándo? Cuando el agua cuando el suelo ya no soporta el agua, es decir, nosotros decimos que el suelo se ha saturado. Por lo tanto, ya no puede penetrar más el agua en el suelo y comienza a correr en la superficie. Tengan en cuenta lo siguiente, es diferente lo que puede ocurrir en un suelo más arcilloso que en un suelo más arenoso o más grueso. Obviamente, la presencia de granos más gruesos va a permitir que el agua
se infiltre mucho más rápidamente y más fácilmente. ¿Lo ven a esto, no? De hecho, en algunos casos, cuando el suelo es muy arcilloso y está muy seco, las primeras gotas rompen eso, ¿no? Se pegan en el suelo y no termina de mojarse mucho. Se puede producir una escorrentía parcial hasta que el agua comienza a impregnar, hasta que el suelo fino comienza a impregnarse de agua, ¿no? Esto ocurre por la particularidad del agua, el tema de la capilaridad del agua. Entonces, por supuesto, ustedes pueden hacer la prueba con un balde de agua en un patio de tierra. Si ustedes tiran un baldazo de agua, el agua va a correr muy rápidamente. En cambio, si lo tiran sobre un sector de pasto o con arena, el agua se va a infiltrar mucho más rápidamente. En esto, la vegetación también influye y facilita la infiltración del agua en el suelo. Por eso decimos también que el problema de la desertificación está también en la deforestación. Cuando nosotros quitamos la capa verde, o sea, de los árboles, o los pastos, obviamente facilitamos la erosión del suelo. Entonces, esto es un tema, digamos, que es tratado muchas veces y ambientalmente es muy importante. Muy bien. Entonces, del agua infiltrada, hay una parte que queda en el suelo como humedad, una parte la utiliza la propia vegetación, la toman los... Obviamente hay otra parte que la toma el hombre y la toman los animales, pero en cuanto a la que estamos más hablando de la que queda en el suelo, la que se infiltra y queda en el suelo. Una parte se evapora de la humedad del suelo, por supuesto, a veces llegamos a ver ese vaporcito un día de mucho calor después de que ha llovido, podemos ver el vapor que se eleva del suelo. Una parte percola a través del suelo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega el agua de infiltración? Bueno, ahí nosotros tenemos que ir pensando un poquito o hacernos como una idea de que si nosotros tenemos, denme que a veces preguntan, acá, ahí está. Ahí anda el gato jugando, haciendo un ruido. Rocío pregunta si esa acumulación se debe a la diferencia de alturas del suelo también. Una pregunta un poco rara está hecha, pero tiene las diferencias de altura, la diferencia topográfica en el suelo, por supuesto que influye en la infiltración. Ahora lo vamos a redondear. Rocío. Buen día. Si lo Buen preguntaba desde el plano de, yo trabajo en la Reserva de Avellaneda, y algunas, bueno, de las clases de acá me sirven también para adquirir algún conocimiento para eso, y siempre lo que nos comenta mi jefe es que hay una diferencia del suelo. Está la zona de pajonal de inundación, que vendría a ser una zona más baja, y después está la zona alta, que es más o menos lo que es selva en galería. ¿En dónde? ¿Cuál es la reserva de Avellaneda? En la costa de Sarandí. Sí. Ahí, exactamente ahí. La famosa ecoárea. Sí. Exacto, y lo preguntaba desde ese plano porque justamente de lo que estabas comentando ahora, encuentro características similares como suelo arcilloso, que bueno, que es el Río de la Plata, se puede observar. Claro. Bueno, ahí hay una zona, el que después les va a hablar con muchísimo más conocimiento Fernando, pero hay una zona como una diferencia topográfica
yendo desde Avellaneda hacia la costa, pasando, en esa zona hay una, no me acuerdo dónde está el límite, pero hay como un resalto topográfico. El Albardón costero puede ser. El albardón no, el albardón ¿No? es otra Ahí cosa. está. El albardón Ahí va. es una formación, digamos, que está relacionada más con las características de la playa y de los Claro, ríos. la junta de sedimentos. Claro, eso es Ahí un va. fenómeno, digamos, un proceso costero y un proceso fluvial. A lo que yo me Ok. refiero es a un resalto topográfico que cambia las características del material, de la geología, Claro. pasa de ser continental a marino, con una influencia marina, y digamos que está a todo lo largo de la costa de Buenos Aires, inclusive se va hacia el norte, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ese resalto lo podemos ver en lo que es el Parque Lezama. Si subimos a la parte más alta del Parque Lezama, hay un resalto importante a la calle, al Paseo Colón. No sé si han ido al Parque Lezama, pero hay una glorieta en el Parque Lezama desde donde bueno, uno está unos cuantos metros más abajo, por lo menos hay unos, no sé calcular, pero 5 o 6 metros de diferencia hay. Que de hecho hay una bajada que es por donde se tiran en karting los pibes, ¿no? Y no También tan pibes, también. También en Plaza Francia, en Barranca de Belgrano. Y al norte en Otamendi. Cuando hacemos la visita, este año va a ser un poco difícil, pero bueno, la harán en otro momento, se van a poder ir a Otamendi, y en Otamendi, en la reserva de Otamendi, tienen la misma característica, es decir, hay un resalto topográfico importante, y la parte baja, que está, digamos, lleno de lagunas y pajonales, pastizales, digamos, son inundadas, también tiene la presencia de cordones litorales, ¿no? Llenos de conchillas, bueno, toda esa zona, digamos, tiene una influencia marina muy importante. Lo mismo que pasa con la costa de Avellaneda, ¿no? Entonces ahí la diferencia o ese albardón al que te referís puede referirse en realidad a un cordón litoral que ya lo vamos a ver un poquito, nada más, apenas quizás. Esta tarde, Marce, si tenés ganas de escucharlo a Rubén, da la clase a las 6 de la tarde por el tema de, bueno, en realidad él va a hablar esta tarde de riesgos, ¿no? Es la clase de riesgos ambientales para compañeros de ustedes, pero que están en cuarto año, ya cuarto año de la carrera. Y él va a hablar justamente de los riesgos ambientales asociados a zonas costeras. Así que, pero bueno. Bueno, todo ese resalto topográfico es el que separa de alguna forma sedimentos más gruesos de los sedimentos marinos, que en general tienen bastante relación con el material del río, el Río de la Plata, ¿no? Que es limo, y bueno, y todo el material que trae el río Paraná. Entonces, siguiendo un poquito, seguimos. No te lo terminé de contestar a la pregunta, pero, digamos, por lo menos vamos avanzando un poquito, porque más adelante vemos algunas características que te van a ayudar para entender un poco mejor todavía este proceso, ¿no? Y estos fenómenos y las características particulares que se producen justamente por la diferencia topográfica en lo que estamos viendo, que es la parte ya infiltrada, del agua infiltrada. Muy bien. Entonces, estábamos por acá, percola, dice, a través del suelo hasta la zona saturada. Claro, hay que ver que en algún momento,
nosotros pensemos que en algún momento el agua se detiene. En la actualidad, en muchos lugares, el agua ya se detiene en sectores donde ya el agua está estancada entre los granos de arena y en la roca. Pero en algún momento hay una zona impermeable. Esta zona impermeable es de diferentes características en función de la geología de cada región. Entonces, en muchos casos, esta zona, digamos, esta base o este sector impermeable suele ser, en términos generales, el basamento cristalino de lo que es la corteza continental. Este sería como la base principal de lo que es, siempre hablamos del basamento. El basamento es la roca más antigua de un sector y la más abajo que está, es decir, la primera roca. Por debajo de esa roca encontramos o la misma roca o ya encontramos otros fenómenos a muchísima profundidad. Siempre hablamos hasta cierta profundidad en cuestión de lo que llamamos el cuadro estratigráfico, o lo que es los distintos tipos de rocas, desde las más antiguas a las más modernas, en general comienzan con un basamento cristalino que en muchos casos puede estar a 2.000 metros, 3.000 metros, 10.000 metros de profundidad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos, el basamento cristalino puede estar entre 500 metros, 1.000 metros, 1.500 metros como máximo. Nosotros cuando vimos lo que era geología estructural, la clase de geología estructural, les hicimos un pequeño dibujito de cómo estaba el subsuelo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa sería la base sobre el cual el agua que se infiltra ya no puede pasar más para abajo, ya no puede ir más para abajo. Y ahí se va acumulando. Lo que ocurre es que también, según los distintos tipos de sedimentos que se hayan ido acumulando a lo largo de los millones de años, algunos de estos sedimentos pueden ser impermeables. Entonces, se producen en algunos lugares ciertas, digamos, acumulaciones, porque el agua ya no puede bajar más de una altura que no es el basamento cristalino, sino que son otros estratos impermeables que impiden justamente que el agua siga para las profundidades, ¿no? Entonces, en estos casos, se producen lo que nosotros llamamos acuíferos. Algunos de estos acuíferos son libres, es decir, el límite superior, en este caso, vamos a verlo en esta imagen que podemos ver acá, acá vemos, el agua va infiltrando, vamos a dibujar un cachito, el agua cuando llueve, se produce la lluvia y se produce la infiltración por entre los granitos de sedimento. Será más rápida, más lenta, en función del tipo de grano, si es más grueso o más fino, pero llega hasta un punto en donde, acá sería lo que se llama el hidroapoyo, nosotros lo llamaríamos, en este caso es lo que yo llamaba también, puede llegar a ser el basamento cristalino, o un estrato de características impermeables, que es tan finito el material que se rellena de agua y no deja pasar el agua. Este concepto que les estoy tirando, que es un material muy fino y que no deja pasar el agua, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que hay una cuestión ahí, son dos conceptos
que son muy importantes en este caso, y que vamos a llamar, que van a ser la permeabilidad y la porosidad. Se me acaba de producir un fenómeno de percolación e infiltración del mate, me ha llenado todo de agua. Se ve que este mate no es tan bueno como parecía. Entonces ahora se me ha... Bueno, voy a tratar de no moverme mucho. Muy bien. Entonces yo digo, ¿qué es esto? El mouse se me llenó de agua. Digo, ¿qué pasó? Estoy hablando de agua y se me llenó el mouse de agua. Bueno, vamos a cambiar un poquito el lugar. Entonces, una vez que llega el hidroapoyo, comienza a acumularse el agua. Y por supuesto, mientras más llueva y mientras más se infiltre el agua, más se va a ir llenando de agua, ¿no es cierto? Esto lo entienden, ¿no? Esto lo van viendo. Toda esa zona se va a ir llenando de agua. Vamos a llamar entonces la zona saturada a la zona que esté con todos los poros llenos de agua. En cambio, vamos a llamar zona subsaturada a la zona por donde el agua va pasando y se va infiltrando. Muy bien, pero acá hay algunas cuestiones súper importantes también. Hoy es todo súper importante. ¿Qué es lo que ocurre en los granos? Fíjense en esta imagen que estoy rodeando acá con el color celeste. Fíjense, nosotros tenemos un grano, que sería este granito de acá, que puede ser una arena, y que está cubierto de un agua que es el agua capilar, el agua que moja el grano, que no se retira del grano. Es como cuando uno mete una piedra y la saca, bueno, esa agua no se seca de inmediato, ni se va de inmediato. O sea, para que se vaya se tiene que evaporar. Hay un agua que es el agua gravitacional, que es el agua que va a correr, a pasar por entre medio de los granitos. Y hay un agua que llamamos agua higroscópica, que es la que queda como gotita de agua pegada a los granos. ¿Sí? Entonces, ¿lo ven entonces? Son tres tipos de agua. El agua, por orden, digamos, de capilaridad, podríamos decir, tenemos el agua capilar, por un lado, que es la que está pegadita, que rodea completamente al grano. El agua higroscópica, que es esta que acá, que son las gotitas de agua que quedan pegadas al grano. Y el agua gravitacional, que es la que va pasando entre los granitos, y va, que por la fuerza gravitatoria, va a ir yendo hacia abajo, el agua de infiltración. Y entre medio, en la zona saturada, vamos a tener una zona de aire, una zona aireada, y en el caso de la zona saturada, vamos a tener esos huequitos completamente llenos de agua. ¿Lo ven? Hasta acá podemos hacer un pequeño alto, ya tenemos menos de un minuto. Entonces, piensen entonces en alguna preguntita para el siguiente, para la parte siguiente, para